casas de partos, y quienes tengan preguntas las pueden ir dejando en el chat para que al final de este encuentro 2 compañeras van a ir leyendo y preguntando, y Cristina va a ir respondiendo a medida que tengamos el tiempo. Vamos a estar hasta las 19 horas charlando con Cristina, y luego Cristina, bueno, se tiene que retirar, así que nos vamos a quedar un ratito más para las preguntas que aparezcan, para contarles cómo está trabajando la red, cuál es el objetivo de la red, y bueno, para lo que necesiten contactarnos también. Así que, bueno, vamos a esperar, y cualquier pregunta la evacúan a la red y van a ser respondidas al final de la conversación que tengamos, que esté charlando Cristina. Bueno, damos comienzo, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este conversatorio sobre casas de parto, que ha sido organizado por la Red Argentina de Casas de Parto. Bienvenida, Cristina Alonso, muy especialmente. Bueno, quisiera contarles que la diputada nacional Mónica Macha, creadora del proyecto de ley que nos convoca hoy, se encuentra en este momento en el Congreso de la Nación realizando su tarea legislativa, ¿no?, por el proyecto de despenalización y legalización del aborto. Este tratamiento, este proyecto iba a hacerse más temprano, alrededor de las 10 horas, y se trasladó hacia las 13 horas, con lo cual a la diputada se le hace imposible acompañarnos en esta ocasión. Sin embargo, se ha comunicado con nosotras para disculparse y para dejarnos un fuerte abrazo. Desde la Red Argentina de Casas de Parto le decimos a Mónica y a todos los presentes que acá estamos haciendo el aguante, también luchando por más derechos reproductivos, por maternidades deseadas, y también por la creación y habilitación de casas de parto en todo el territorio nacional. Será ley. Gracias. Bueno, este conversatorio que iba a ser con Moni y con Cristina, tenemos la dicha de, bueno, como Moni no puede estar porque tiene que ocuparse de lo que se tiene que ocupar, así que nos vamos a adentrar a estar con Cristina una horita para nosotras, para la problemática o la salida de opción de casas de partos, y les queremos contar un poquito cómo nace esta historia en la Argentina de casas de partos. Venimos trabajando hace más o menos 8 o 9 años en la lucha de la existencia de casas de partos, tratando de visibilizar y traer la existencia de algo que las parteras tenemos derechos profesionales y derechos humanos y derechos de género, y que ofrecer, ¿sí?, en un modelo de partería que sabemos bien que lo podemos llevar a cabo. Después de unos cuantos años con mi colega Ana Jiménez, y en conjunto con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, del colegio, el ministerio, que estamos luchando para que ello suceda, la pandemia nos pone en otro lugar y nos permite dar a la luz algo que se venía trabajando un poco puertas para adentro. Entonces nos juntamos una cantidad de profesionales de diferentes disciplinas, muchas licenciadas obstétricas, trabajadoras sociales, psicólogas, comunicadoras sociales, para poder presentar esta red, armar esta red para que existan casas de partos en Argentina.
Y para dar respuesta a las necesidades de personas con capacidad de gestar, sus familias, la comunidad, desde la perspectiva de género, de derechos humanos y de salud integral de la mujer en sus derechos sexuales y reproductivos. Y ahí la diputada toma la propuesta de acompañarnos con un proyecto de ley que regule el funcionamiento de las mismas. Y nosotras que venimos trabajando hace bastante tiempo, para nosotros Cristina Alonso es una referente de tema casas de partos. Y es un honor que ella hoy nos acompañe, que nos acompañe en nuestro primer conversatorio con diferentes profesionales que tienen experiencia en el mundo. Pero dentro de la bibliografía que hemos tomado para trabajar sobre este tema, Cristina ha sido un referente para nosotras. Entonces, bueno, voy a presentarla. Cristina Alonso, me voy a tomar el atrevimiento de leer porque es bastante, y bueno, no me voy a acordar de todo. Cristina Alonso es partera española, con más de 20 años de experiencia trabajando en la región de Latinoamérica. Vivió 15 años trabajando en México para integrar tanto a las parteras como a las casas de partos al sistema de salud. Fundadora de la Casa de Partos de Luna Maya en Chiapas y en la Ciudad de México, con un liderazgo muy importante en el movimiento de la partería y en promover las casas de partos en el mundo. Es autora de una larga lista de producciones y publicaciones sobre el modelo de la partería, incluyendo el manual del cual recién yo hablaba, que nos hemos tomado mucho, Abre tu casa de partería, publicado en español, en inglés y en francés. Actualmente Cristina cursa un doctorado en salud pública en la Universidad de Harvard, donde estudia el impacto del COVID en poblaciones latinas. Y bueno, es para nosotros una felicidad enorme tenerte, Cris. Podés desmutearte y te damos la bienvenida a esta puerta de este bendito país que tanto queremos que haya casas de partos. Y entonces, bueno, un poco empezando, si me olvidé de algo, por favor, agregalo. Y queremos preguntarte, ¿qué es una casa de partos? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes las asisten? ¿Cómo se sostienen? Y vamos a ir haciéndote, mientras vos hablás, si en algún momento da, la idea es que Ana Jiménez también te esté preguntando, vamos a ir mellando las preguntas. Pero bueno, empezando por acá, ¿no? Que nos cuentes, ¿qué es la casa de partos? Bien, bienvenida. Pues gracias a todas que se han tomado el tiempo de venir hoy y de estar, y por la invitación. Ya son varias invitaciones a este proceso, entonces me siento muy incluida y lo agradezco mucho. Y pues gracias, ¿no? Pues vamos a empezar. Una casa de partos lo primero que voy a decir es que es un establecimiento de salud, y esto es muy importante porque hace la distinción entre la casa de partos y el parto en casa, ¿no? Y esto es importante porque en general vamos a encontrar que los gobiernos, si tú hablas de parto en casa, se van a poner muy nerviosos, ¿no? Y no les gusta nada. Y la idea es que en casa se muere todo el mundo, ¿no? Incluyendo el papá y la abuelita que estaba en la sala esperando, todo el mundo se muere de parto en casa. Que bueno, tiene que ver con una confusión de datos. La maternidad ha cambiado mucho en los últimos 100 años y sí, había más muerte materna antes, tanto en hospital como en casa, y ahora todo el mundo para en hospital donde hay menos muertes y entonces se asume que lo que salva vidas es el hospital. Es bastante más complicado que eso. Pero bueno, dentro de eso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define que es más seguro parir en un establecimiento. Y lo que ocurre es que entonces los gobiernos interpretan la palabra establecimiento como hospital, ¿ok? Y esto es lo primero que hay que aclarar en los procesos, tanto legales como de educación, porque puede haber una ley, pero también requiere de apoyo tanto del público como del mundo médico, ¿no? Del gremio médico.
Y entonces yo creo que lo primero que hay que enfocar es que es un establecimiento serio y formal de salud. No estamos hablando de legalizar el parto en casa y que todo el mundo se vaya a parir en casa. Esto es como el tema del aborto, ¿no? Me acuerdo mucho de ese anuncio que hacían donde todas corrían a hacerse un aborto porque se había legalizado, ¿no? Es genial. No, estamos hablando de un establecimiento que está creado para atender la salud de la mujer, ¿no? Lo segundo es que atienden el modelo partería. Y entonces la segunda pregunta que surge en la legalización o la integración de las casas de parto es, pero ya tenemos hospitales, ¿por qué necesitamos otro establecimiento? Tenemos muchos hospitales, funcionan muy bien, ¿y por qué no mejoramos los hospitales que ya existen? Y ahí la respuesta tiene que ver con el modelo de partería y por eso el entendimiento del modelo de partería va ligado al entendimiento de lo que es una casa de partos. Y aquí yo creo que todas las que hemos estudiado, practicamos partería, conocemos este terreno muy bien, porque tú entras a estudiar partería porque crees en la mujer, crees en su capacidad de tomar decisiones, crees en la capacidad fisiológica del cuerpo de concebir, de gestar, de parir, ¿no? Y crees en el cerebro de la mujer, de que las mujeres pueden tomar decisiones según lo que para ellas les conviene más en ese momento de su vida. Y cuando nos ponemos a atender partos en el hospital, encontramos que el reglamento hospital es bastante más complicado y entonces hay reglas alrededor del tiempo, alrededor de la velocidad de dilatación, la velocidad de descenso. Hay reglas sobre los medicamentos, ¿no? De que toda mujer requiere X medicación en X momento del parto. Y la evidencia del resultado, eso es contundente. Tenemos, ¿no?, montañas y montañas y montañas de evidencia sobre cómo le va a las mujeres en el parto en hospital, ¿no? Que en general la conclusión es que les va bastante bien, sobreviven al proceso, dependiendo un poco en qué hospital estén o quiénes sean. O sea que si nuestro estándar es sobrevivir, las mujeres les va bien en el hospital. Si vamos un poco más profundo y vemos el parto como un evento un poco más complicado que sobrevivirlo o no, entonces vemos que ya es bastante más complicado. Primero que vemos que en Latinoamérica hay demasiadas cesáreas. En Latinoamérica vemos más o menos una media del 50% de partos son por cirugía. Y luego vemos demasiada medicalización, demasiadas inducciones, demasiada oxitocina, demasiado todo, ¿no? Demasiadas episiotomías. Elige la variante que quieras y vas a encontrar que en general hay demasiado, ¿no? Y demasiado puede ser o del 100% o del 90%. O sea, cuando estás viendo que más de la mitad de las mujeres están haciendo algo que no es parir fisiológicamente, tienes que preguntarte por qué, ¿no? Y generalmente no es porque las mujeres hemos perdido X capacidad en tantos años, sino porque el hospital tiene esta tendencia. Y esto lo podemos ver muy bien cuando vemos que el riesgo de cesárea de una mujer no tiene que ver con ella, tiene que ver con el hospital donde da luz, ¿no? Y esto se ha estudiado muy bien. Si tú te vas a un hospital privado en México, tienes un 90% de probabilidad de tener una cesárea. No significa que las mujeres con mejor poder económico tienen pelvis más pequeñas. No, no. No. Sin embargo, si vas a un público tienes mayor probabilidad de un parto vaginal y si te quedas en casa o pares con una partera en una casa de partos, tu probabilidad de parir es muchísimo más alta, alrededor del 85-90%. Entonces, o bien las mujeres que eligen parir fuera del hospital tienen unas pelvis enormes y unos úteros impresionantes que funcionan muy bien, o estamos hablando de las mismas mujeres, que probablemente es lo más correcto, que están siendo tratadas de manera distinta y entonces resulta que el resultado del parto es distinto, ¿no? Entonces, volviendo al tema del modelo de partería. El modelo de partería está creado para que la partera esté al servicio de la mujer, al servicio de su fisiología, que no significa que nada más te sientas con ella y dejas que la naturaleza haga su magia, significa que conoces bien la fisiología y como lo conoces tan bien, cuando hay algo no está dentro de lo normal, sabes regresarlo a la normalidad o saber exactamente cuando esto ya no es tu tema y lo tienes que referir. ¿Qué hemos encontrado? Que vayas al país donde vayas en el mundo, la partería no se practica en los hospitales, ¿ok? Es muy difícil integrar el modelo filosófico de la partería a una práctica hospitalaria. Ojo, hay hospitales donde sí ocurre,
porque luego siempre está, no, pero en hospital sí la tasa de cesárea es muy baja. Excelente, muy bien. Y lo que se está haciendo en ese hospital debería replicarse. Pero en general, cuando estamos viendo hospitales en el cono sur de Latinoamérica, donde hay parteras que están trabajando y la tasa de cesáreas del 50%, eso no es el modelo partería. Entonces está pasando algo de que las parteras están practicando bajo un modelo intervencionista. Entonces, ¿qué pasa? Que una casa de partos es un lugar donde eliminamos el factor modelo obstétrico, modelo patológico y atendemos bajo un modelo de fisiología, el modelo partería, donde respetamos a la mujer como un ser que puede parir, donde respetamos que el parto no es un evento tanto clínico, más que un evento social, ¿no? Y respetamos que el modelo partería está basado en la comunidad, en las necesidades de la comunidad. Y esto va a implicar que el parto tiene un aspecto cultural. Va a haber gente en el parto, van a haber ritos en el parto, una serie de elementos que entonces a la mujer psicológicamente le dan un sentimiento de seguridad y de confianza, lo cual conlleva a que ella libere oxitocina, ya no libere adrenalina y entonces no tengas que intervenir. Y lo más probable es que en un lugar seguro, silencioso, oscuro, donde haya mucho apoyo emocional, lo más seguro es que nazca el bebé, ¿no? Entonces, y el tercer elemento, que creo que es muy importante, que a las parteras no nos gusta mucho, pero creo que es muy importante cuando estamos negociando hacia afuera, es que es más barato, ¿ok? Y esto siempre lo hablo. Cuando van a hablar con legisladores hay que hablar de dinero, porque el legislador siempre te va a preguntar, ¿cuánto me cuesta esto? Esto te cuesta menos que un hospital. Una cesárea siempre te va a costar más, aunque a la mujer le cueste lo mismo. O sea, si tú estás en un sistema privado, igual el seguro te puede reembolsar lo mismo, menos tal. Pero a un sistema de salud, hacer una cirugía de intervención mayor, con dos especialistas que estudiaron obstetricia, uno que estudió anestesiólogo, el pediatra, el que rota, el que está mirando, los 4 internos, los 7 residentes, ¿no? Y todos los demás, todo eso tiene un costo, ¿no? El costo de una cirugía siempre va a ser más alto que un proceso fisiológico. Además de que tienes el agregado que en las casas de parto no se permite el uso de la anestesia. Entonces, eliminas todo eso, lo cual elimina riesgos. Obviamente aumentas dolor, pero podemos hablar de eso en cómo manejamos partos naturales. Y entonces el costo de no intervenir en los partos es mucho más bajo. Desgraciadamente a las parteras se les paga menos que a los obstetras, no estoy de acuerdo, pero a nivel de presupuesto vas a tener una unidad de maternidad que te cuesta operativamente bastante menos, permitiendo que tú puedas ubicar tus recursos en salud materna hacia tu banco de sangre, hacia tu USIN, hacia tu, ¿no? Lo que quieras, manejo de preeclampsia, cosas donde realmente necesitamos inversiones fuertes para mantener la muerte materna lo más bajo posible. Gracias, Cristina. Querida Anita. Desmuteate, Ana, desmuteate. Ahora sí. El tema es, no sé si en todo el mundo las casas de partos están habilitadas y están bajo la protección o están integradas a lo público. Entonces su sostén viene de del servicio o del orden de lo público, o si también es posible que existan en otros países. Yo no tengo ese conocimiento, no sé si alguien más, pero la pregunta es hacia vos, es si hay casas de parto que se sostienen desde lo privado, ya sea como cooperativas, como puede ser la de Millor en España, si es una cosa habitual. No sé si tenés esta información, o todo pasa por lo público. O sea, dependemos solo de lo público. Sí, eso va a depender del sistema de financiamiento de salud de un país, ¿no? Entonces, cada país tiene un sistema de financiamiento, hay unos donde es más público, hay otros donde hay una tendencia más hacia lo privado. A mí no me gusta hablar de todo el mundo, porque todo el mundo es muy variado, ¿no? Claro. Y es como que mezclar peras con manzanas y, ¿no? Como no me gusta, por ejemplo, hablar de que es que en Europa todas las mujeres tienen parto en casa. Primero que no es cierto y además que nos importa Europa, nos importa Latinoamérica y nos importa claro. Argentina.
¿no? El sistema de financiamiento de salud en Latinoamérica es que hay un sistema, generalmente hay un sistema público, ¿no? Que está bastante mal de recursos, donde los médicos están haciendo con lo que pueden, ¿no? Maravillas y no tan maravillas, donde sabemos lo que hay, ¿no? Y donde muchas mujeres les gustaría poder evitar parir en el sistema público, ya sabemos lo que hay de violencia obstétrica, etcétera. Y luego tenemos un sistema privado que funciona o bien por seguros privados que tiene la gente o por pago directamente. Yo pago el servicio que recibo, pago una cesárea, pago una consulta, pago X, ¿no? Entonces, dentro de esto, la casa de partos, ¿dónde se mete? Como cualquier otro establecimiento de salud. Entonces tienes dos modelos, o bien puede ser parte del sistema público, donde el sistema público, igual que el sistema público va a tener un centro de atención primaria, ¿no? Claro. Va a tener un centro de, yo qué sé, diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Son centros especializados para áreas de la salud donde se sabe que podemos poner esto aquí porque va a funcionar mejor tener estos profesionales, pero está integrado dentro de la red. Y esto es muy importante, sea público o privado, la casa de parto sí tiene que estar integrada. Porque en el momento que es clandestina, entonces pasa lo mismo con el aborto, entonces ya no tiene regulación. Y pasa dos cosas. Por un lado, la mujer corre riesgos, porque entonces no sabemos muy bien si esa casa de partos tiene lo que necesita para operar, si los profesionales son lo que nosotros dictaminamos nacionalmente profesionales. Y segundo, corre riesgo los profesionales que están trabajando allí, porque en el momento que tú haces una consulta o un traslado, la imagen va a ser esta partera loca, bruja, que vive en la montaña, que está intentando hacer un parto en una mujer que tiene 6 cesáreas previas, es hemofílica y tiene trillizos que están sentados, quiere ahora que yo le resuelva el problema, ¿no? Entonces, lo que es muy importante es que las dos partes se integren como un mismo sistema dentro de un continuo de salud. Entonces, la imagen es esta. Tú tienes 100 mujeres que están embarazadas, de las cuales 80% están sanas, están muy bien. Probablemente van a cursar un embarazo sano. Esas 80 mujeres deberían estar siendo atendidas por parteras, ¿no? Las primeras 15 son mujeres que entraron al embarazo con factores de riesgo, diabéticas, ¿no? Embarazos gemelares, situaciones que tú como partera dices, yo te puedo dar apoyo emocional y consejos de nutrición, pero la atención te la tiene que dar alguien que sabe, ¿no? de esta complicación. Y vamos a hacer un equipo. De estas 80 mujeres que cursan un embarazo sano, vas a perder un 15-20% a lo largo del embarazo. Una diabetes gestacional, un bebé que no gira cabeza abajo, lo que tú quieras, ¿no? De esto lo vivimos a diario. Esas mujeres en el curso del embarazo o al principio del trabajo de parto, ¿no? Vas a decir, esta mujer no es apta para un parto fuera del hospital. Es mejor que esté en el hospital. Hay que monitorearla, hay que programarle una cesárea, va a necesitar sangre, tiene que estar en un establecimiento de alto nivel, ¿no? Todas las que sean mujeres jóvenes, o sea, jóvenes digo, menores de 45 años, ¿no? Que pueden parir perfectamente, que tienen ganas de parir, ¿no? Que les gusta la idea, fue un embarazo deseado porque ya se legalizó el aborto, todo va bien, no tienen ningún factor de riesgo, no son diabéticas, no son hipertensas, la placenta está en un lugar adecuado, el bebé está cabeza abajo, es un bebé nada más. Todas esas mujeres les va mejor si las atendemos dentro de un entorno donde se les da atención personalizada de parte de una partera, escuchando sus necesidades individuales. Que pueden parir en 2 horas o en 20, ¿no? Que pueden parir de pie, de rodillas, acostadas en el agua, fuera del agua, colgadas de la lámpara, sentadas en una silla. El tema es que ella descubra cómo ella va a necesitar parir. Y ese otro 15, 20, 30% de mujeres que sí necesita ayuda, sí necesita estar en un quirófano, entonces liberamos los quirófanos de partos naturales y podemos atender a las preclámpticas, podemos atender a las diabéticas. Estamos asegurando que los profesionales estén alineados con el nivel de atención que necesita la mujer, ¿no? Entonces, es parte de un continuo donde estamos ubicando a las mujeres de acuerdo a su estado de salud y la condición de su embarazo para entonces ubicar los recursos de la mejor manera posible. ¿Sí? Claro, sí, y totalmente de acuerdo. Creo que el Estado es lo que lo tiene que integrar y lo que tiene que sostener.
como una unidad más, como vos decís, dando los rendimientos y con estas consideraciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, Sandri. Cris, al haber estado nosotras, algunas de todas nosotras obstétricas, en algunas casas de partos, habiendo vivido la experiencia de estar en otras partes del mundo, en Boston, por cierto, Ana estuvo y yo estuve en México, y entonces por eso venimos con estas ganas de que en Argentina existan, porque además sabemos que es el lugar donde la partera es la figura central de acompañar las necesidades y los deseos de las mujeres gestantes y en las mujeres en la salud sexual y reproductiva, y la pandemia deja en evidencia que nuestro recurso humano y profesional es el recurso calificado para que existan casas de partos dentro de un sistema que contempla todos los lugares en donde se puede ejercer la profesión, incluidas, ¿por qué no?, esto que vos bien decías, una casa de partos habilitada por el Estado. En la Argentina, casas de partos, como hablábamos con otras compañeras que tenemos bastantes años en la profesión, existieron siempre. Era la casa de la partera, era la casa donde se iba a asistir, era una casa en común que una mujer que parió muchos hijos prestaba a otras mujeres, y eso se fue perdiendo a medida que la red y el entramado social se fue complejizando, y donde hemos perdido esos lugares y esos espacios para tomar lugares más protagónicos en la institución, es decir, bien biomédico o centrado en la medicina. Y esa es la gran diferencia que nos hace pensar de traer el modelo de la partería que bien ustedes han trabajado en la red internacional de casas de partos. Entonces, la pregunta también es, ¿quiénes trabajan fundamentalmente en la casa de partos? ¿Cuántas parteras trabajan en una casa de partos? Y bien, como te he escuchado en otros conversatorios, la casa de partos, cada una va a tener la identidad según donde, en la ciudad, en el lugar, en el pueblo, en la propuesta que sea, en base a la identidad de ese lugar también. Pero como base, ¿qué nos podés contar de esto? Sí, básicamente los modelos de trabajo, ¿no? Y eso iba a ser muy, muy individual de acuerdo al lugar de la casa de partos y el volumen, ¿no? Entonces, tienes el ejemplo de la casa de partos que yo no recomiendo, ojo, que es una partera siempre de guardia para todo en una casa de partos. Eso básicamente es una práctica autónoma, ¿no? Donde en vez de atender partos en la casa de la mujer, tú has alquilado una casa y los atiendes ahí. El problema de ese modelo es que no quita el nivel de responsabilidad, estrés y agotamiento que acaba teniendo una partera. Y todo esto lo hemos vivido y la verdad es que no es sostenible a largo plazo. Entonces, el modelo de personal, primero es, como es una institución, un establecimiento de salud, sí requiere de una directora. ¿Okay? Y esta directora no necesariamente tiene que ser una partera, es una administradora, es la persona que mantiene la relación con el sistema de salud, se asegura que la contabilidad esté bien, que se estén pagando los impuestos, que como cualquier institución, el director de hospital no tiene que ser un médico, mejor si no lo es, ¿no? Es una persona que es un director, ¿no? Una directora. Y esa persona se encarga de liderar el proyecto, ¿no? Y el proyecto puede ser la atención de mujeres y además puede ser otras cosas. Y como dice Sandra, esto va a depender de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en las casas de parto que yo abrí, la de Chiapas, tenemos un temazcal, ¿no? Que es como una sauna indígena. En la Ciudad de México no tenemos un temazcal, porque las mujeres de la Ciudad de México no les interesa, y en medio de una ciudad llena de aire contaminado y autobuses no vas a hacer un temazcal. Lo que sí tenemos es clase de yoga, que cuando hemos dado clase de yoga en Chiapas, sí, vienen 2 o 3 extranjeras, pero las indígenas no tienen ningún interés en hacer yoga. no les interesa. Entonces, siempre se va a adecuar a las necesidades. Por ejemplo, en Uganda hay una casa de partos donde también dan clases de costura, porque lo que las mujeres quieren es aprender a coser para que luego cuando
cuando tengan su bebé puedan, ¿no?, vivir de coser y tener una maquinita para poder vender sus productos y entonces poder quedarse en casa con su bebé. Entonces, esta directora va a estar liderando todo lo que es el proyecto, ¿no? Y luego vas a tener tu personal clínico, y en ese personal clínico vas a tener mínimo 2 parteras para que puedas tener una guardia rotativa, y las guardias rotativas suelen ser bastante más largas o de acuerdo a el volumen. Entonces, hay modelos de guardias de 24 horas, hay modelos de guardias de una semana, ¿no? Y algo entre medio. Va a depender mucho del volumen. En una casa de partos donde estás atendiendo 1 o 2 partos al día, es ideal tener una guardia de 24 horas, ¿no? ¿Por qué 24 horas? Porque un parto no dura 8 horas, ¿verdad? Qué bueno que todos duraran 8 horas. Muchos partos no duran 8 horas. Y lo que no quiere la mujer es llegar a 7 centímetros y que le digas, ay, se me acabó mi turno, suerte, chao, ¿no? Eso interrumpe la fisiología, y alguien lo mencionó en el chat, ¿no? De que en el hospital, yo cuando trabajaba en el hospital me acuerdo perfectamente un parto que salió el bebé y entró la otra que estaba de turno y me dijo, yo hago la placenta. Le dije, no, ni hablar, o sea, ¿cómo vamos a cambiar de guardia Claro. en medio de un parto? Me dice, sí, es la placenta, claro que uno es retención de placenta, ¿no? Evidentemente interrumpimos lo que ya había ocurrido. Entonces, va a depender mucho de tu volumen. Hay casas de parto donde hay 2 parteras de guardia en 24 horas, ¿no? De nuevo. Y luego vas a tener un segundo nivel de parteras, que pueden ser estudiantes de alto nivel o gente que se acaba de graduar. Y aquí es súper importante, porque entonces aprovechamos el espacio de parto fisiológico para educar a las futuras parteras en cómo es un parto fisiológico, porque tenemos que pensar cuántas de las nuevas egresadas, las viejas egresadas, cuántas de las egresadas han visto un parto fisiológico desde el principio hasta el final, ¿no? Eso todavía es un poco milagro, porque hay mucha gente que puede decir, yo nunca he visto a una mujer empezar a empujar espontáneamente. Siempre la tengo que ver y si ya está en 10, yo le digo que empiece a empujar, ¿no? Que hayamos visto y hayamos entendido como parteras, cómo se acompaña, cómo se oye, cuántos centímetros tiene, escúchala. Probablemente lo puedes identificar por el sonido que está haciendo, ¿no? No es igual 3 centímetros que 7, que 10 y empujando. El sonido es muy distinto. El lugar que ocupa la mujer, lo que está haciendo con su cuerpo. Todo esto lo aprendes en una casa de partos. En un hospital va a haber más intervención y ella probablemente va a estar más inhibida, ¿no? Y es muy típico tener una enfermera o 2. A mí me encanta tener una enfermera porque entonces todo, ¿no? Todo lo que es enfermera es maravilloso y te echan una mano. No siempre está incluido en el presupuesto, pero creo que es muy buena idea porque entonces ya tienes una persona que te puede echar la mano. Y luego tienes todas las demás. Entonces, si tienes clase de yoga, tienes tu maestra de yoga, tienes educación del parto, ¿no? Que ahora ya se ha vuelto una cosa online. Ojalá que en el futuro ya todos vacunados podamos hacer cursos de preparación del parto en persona. Muy importante tener consultoras de lactancia, fundamental. Y luego tienes tu grupo de médicos que están para consulta, ¿no? Tienes tu endocrino, tus gines, tu pediatra, ¿no? Este tipo de personas que te conocen, que conocen el modelo, que saben el tipo de mujer que está yendo a este lugar, porque no son, o sea, son una cultura distinta en las mujeres que van a casas de parto. Y puedes consultarlos y puedes referir, ¿no? Y ellos mismos también te pueden referir. Mira, tengo una mamá que no quiere parir en el hospital, te la mando. Gracias, Cris, muy claro. Anita, ¿tenés otra pregunta? Si no, también podemos, después de vos, desmuteate, Ani, desmuteate. Después de vos vamos con las chicas que algunas preguntas la gente... Sí, bueno, la pregunta que sigue quedó muy claro lo que cada dicho tuyo que nos queda claro y nos amplía mucho lo que nosotras estamos pensando y sabiendo también, pero quería preguntarte en relación al recién nacido, que acá genera uno de los conflictos más grandes, y del traslado de la mujer en caso de necesidad, que a veces puede ser una urgencia y otras veces es porque la mujer se cansó y tiene ganas de irse a un hospital. ¿Cómo realizan
ustedes esos traslados, y en el recibimiento del bebé, si directamente... Desmuteate, Anita, no sé qué ha ocurrido, a ver. Otra vez, solo lo hace, solo, porque hablo mucho, solo me para. Entonces, a ver si intervienen médicos en algún momento por el tema del recibimiento del bebé, y en caso de trasladar a la mujer, de qué manera, qué medios se utilizan. Y si el Estado también oficializa ese traslado, ¿no? Lo apoya y bueno, y da los medios, ¿no? Bien, bien, sí. Voy a empezar con el tema de si hay un médico presente. Y esto tiene que ver con el modelo. Una partera tiene que saber atender un parto natural, normal, Claro. fisiológico, a la madre y al bebé. En el momento que ese bebé o esa madre necesitan a un médico, eso ya no es un parto fisiológico. Y ya no tiene que estar en una casa de partos. Es un algoritmo muy sencillo. Y a mí, o sea, me acuerdo mucho de, a veces me llamaban estudiantes, oye, que si puedes venir a ver al bebé. ¿Por qué? Porque el bebé no está respirando bien. ¿El bebé respira solo? No. Entonces yo no lo tengo que ver. Eso lo tiene que ver un pediatra, ¿no? ¿La madre necesita algo que nosotras no le podemos dar? Sí, una epidural. Entonces no tiene que estar en una casa de partos. Es un algoritmo muy simple, muy simple. Y siempre vuelve a lo mismo. ¿Es algo que es fisiológico, normal? ¿Estas dos personas están respirando solas, sí o no? Si la respuesta es no, fuera de ahí, al hospital, ¿no? Y tiene que ver con esto de la autonomía del modelo partería, ¿no? Que es ancestral, o sea, la partería tiene que ser monitoreada por un médico. Es la misma pregunta de si las mujeres pueden tener conocimiento. ¿No? Sí, sí. O sea, sí, la partera debería de poder tener la capacidad de hacer todo lo que tiene que hacer en la casa de parto sin ser supervisada por nadie, ¿no? Más Claro. que por sus estadísticas y sus resultados. De la misma manera que un médico no llamaría a una partera a supervisar una cirugía. No claro, se haría eso. Totalmente de acuerdo. Ok. Ahora hablemos de traslados. Entonces, importante que hay un porcentaje de mujeres, como decía antes, que deberían de ser trasladadas durante el embarazo. Transferidas es lo que se llama. Se transfiere la atención. Sí. Tú puedes seguir teniendo tu prenatal aquí porque te gusta venir, porque nos llevamos bien, pero no vas a parir aquí, ¿no? Porque tienes gemelos, porque eres diabética, porque ya tienes más de 42 semanas y te tenemos que inducir. Cualquier cosa que se salga del protocolo de parto normal fisiológico, claro, te vas fuera, ¿ok? Esa mujer cuando se ponga de parto no te va a avisar, se va a ir al hospital, ¿ok? Luego vas a tener un 15%, más o menos. Ojo, si se eleva a más del 20% hay que volver a ver qué está haciendo el staff, porque entonces el staff está funcionando con un modelo médico, ¿va? Este 15% de mujeres que se van a trasladar durante el trabajo de parto. ¿Ok? Y de esas, más del 95% va a ser traslado por falta de progreso. ¿Ok? Porque tú ya trasladaste a las hipertensas, ya trasladaste a todas las que por lógica no van a poder parir y dilatar naturalmente. Esas ya las sacaste de tu grupo. Entonces, de las que tienen un cuerpo sano, un bebé sano en una posición correcta, de esas, más o menos el 15% va a decir, quiero una epidural, no estoy dilatando, o tú misma vas a decir, llevas 5 horas en 8 centímetros, el bebé está posterior, esto no está cambiando, necesitamos hacer algo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Eso ya lo va a definir cada casa de partos. Pero siempre me dicen, ¿cuánto tiempo te va? No sé, ¿no? Ahí ya depende. Hay mujeres que te aguantan 1 hora y otras que te aguantan 12. Ya depende mucho de cómo esté mamá y bebé, ya tal. Esos traslados los llamamos traslados de bicicleta. Porque el problema no es una emergencia. La mujer se podría ir al hospital en una bicicleta, ¿no? Podría irse andando. De hecho, mejor si se va en una bicicleta, igual cuando llega el bebé arrotado y ya está anterior. ¿No? Y esto es muy importante aclararlo, porque una de las cosas que le preocupa al mundo médico es
me van a llegar un montón de mujeres en emergencia. No te van a llegar un montón de mujeres en emergencia. Te van a llegar un montón de mujeres que necesitan una epidural o un poco de oxitocina, porque no pueden dilatar. Y probablemente es porque el bebé está asinclítico, posterior, no se está terminando de enganchar, ¿no? O mujeres que están muy tensas, que han vivido violencia, abuso, lo que sea, y el parto es demasiado intenso. Y por favor, pongámosle una epidural a la señora porque se lo merece, ¿no? Claro. Luego, sí vas a tener un pequeño porcentaje de mujeres que viven una emergencia, ¿ok? Muy pequeño. ¿Cuáles van a ser esas emergencias? Muy de vez en cuando tendrás un prolapso cordón, muy de vez en cuando, ¿no? Probablemente poco porque no estás rompiendo bolsas de rutina, ¿ok? Claro. Y no estás atendiendo bebés sentados. Entonces, tu probabilidad de un prolapso de cordón es muy, muy bajo, ¿ok? Muy de vez en cuando vas a tener un desprendimiento de placenta. Sí, puede pasar. Probablemente pase menos que en un hospital porque no estás haciendo inducciones químicas, ¿ok? No estás poniendo misoprostol, no estás poniendo oxitocina, Claro. entonces estás teniendo contracciones fisiológicas que probablemente no van a desprender la placenta, pero una vez cada 5 años vas a tener, en un lugar de mucho volumen, puedes tener un desprendimiento, que hubiera ocurrido en cualquier contexto, ¿eh? No fue porque estaba en una casa de partos, ¿ok? Y en una luna llena muy rara, ¿no? Puede ser que tengas una preeclampsia, no, sabes que no la habías detectado y de repente en el trabajo de parto la detectas. ¿Qué pasa? Que en el trabajo estás siempre haciendo el monitoreo. Le estás revisando la presión, le estás revisando las vitales, le estás tomando temperatura, estás con ella continuamente. De hecho, las mujeres en casas de parto reciben mucha más atención porque es personalizada. Es una partera con una mujer. En ningún hospital puedes tener una partera con una mujer todo el tiempo. Eso es absurdo. Es un modelo económico que no funciona, ¿no? Entonces, vas a ver que tu tasa de traslado, que sí tiene que ser en una ambulancia, obviamente, tienes un prolapso de cordón, necesitas una ambulancia. O en el posparto, una hemorragia que ya le pusiste, ¿no? Oxitocina, ya le pusiste miso, ya hiciste todo y no termina de sangrar, esa la tienes que trasladar enseguida, ¿no? ¿Qué pasa? Que como estás con una partera profesional, ya tienes una vía abierta, o dos. Claro. Ya le pusiste medicamentos, ya hiciste una extracción manual de placenta, ¿no? No estás llevando a una mujer con media placenta colgando, sin vía, ¿no? En shock hipovolémico, no, ¿no? Estás hablando de una mujer que ya está siendo tratada y lo que necesitas ahora es o un legrado, necesitas banco de sangre, ya necesitas algo que la casa de partos no puede hacer, ¿no? Hay discusión y pelea si en las casas de parto se hacen extracciones manuales de placenta o no. Yo opino que sí, porque es muy importante sacar, hasta que esa placenta no salga, no vas a detener el sangrado y el tiempo que te va a tardar la ambulancia en llegar y llevarla al hospital, ingresarla, estás perdiendo volumen de sangre que podrías evitar al hacer la extracción manual. Pero es mi opinión, ¿eh? Bebés, lo mismo, no vas a tener prematuros. Prematuros se va al hospital, no. ¿Ok? Criterio muy claro, muy claro. Y no tienes epidurales, no tienes nada de anestesia. Entonces, la mayoría de tus bebés te van a nacer con un Apgar de 9-10. Muy raro que te nazcan de un Apgar menor. Muy, muy, muy raro. ¿Ok? La mayoría de tus mujeres no están, no, o sea, no, son sanas, ¿no? Tienes placentas sanas, tienes bebés sanos a término. De vez en cuando sí vas a tener un bebé que le cuesta arrancar. Entonces, como son parteras profesionales, van a estar capacitadas en RCP neonatal, tienes oxígeno, tienes tu ambú, hace lo que tienes que hacer. En algunas casas de parto las parteras también entuban y también pueden hacer esa maniobra en lo que trasladan, ¿no? Y el criterio suele ser, dependiendo del país donde estés, ¿no? Si, obviamente, si en 5 minutos el bebé no responde a RCP completo, te lo llevas al hospital en ambulancia, ¿no? Con todo, lo entubas si puedes. Si tienes medicamentos, le aplicas medicamentos en ruta, que tú vas a saber mucho más de eso que el que lleva la ambulancia, porque los de las ambulancias no saben manejar neonatos. Saben manejar niños, pero neonatos no, ¿no? Y si es un bebé que nada más necesita que le des dos respiraciones porque, ay, dijo, ay, nací muy rápido, le das respiraciones y ya estuvo, ¿no? La mayoría de tus traslados, que van a ser muy pocos, van a ser menos del 2% de tus bebés, van a ser por problemas respiratorios. Y luego también vas a tener un porcentaje de bebés que te van a hacer una sepsis, ¿no? Que no lo sabías.
porque hagas o no la prueba de estreptococo B, que es toda una controversia y todo un drama, pero siempre vas a tener algún bebé cada X años que le vas a tomar temperatura a las 3, 6 o 12 horas y no. Tendrás algunos bebés con taquipnea transitoria, que esos los llevas al hospital, ahí los van a poner en observación, no los vas a tener en casa de partos porque pues no, hay que observarlos en un hospital, que haya oxígeno a la mano y tal, pero cualquier taquipnea transitoria de todas formas se va a resolver solito, ¿no? O sea, no es. Entonces, lo que sí vas a tener es, en general vas a encontrar que tus bebés, tu media de Apgar es bastante más alto. Ahora, ¿por qué hablaba antes de la integración? Si la casa de partos no está integrada al sistema de salud, cuando sí tienes una emergencia, ¿qué le vas a tener? El tiempo de traslado se alarga y entonces la urgencia se complica más. Porque el problema de la urgencia no es la urgencia, es cuánto tiempo lleva esa persona sin respirar o sangrando o convulsionando o lo que esté pasando. Entonces, si tú tienes un bebé que a los 5 minutos no está respondiendo a RCP, tu asistente hace 2 minutos que llamó a la ambulancia ya viene en camino, estás a menos de 20 minutos del hospital, el hospital ya sabe que vienes en camino porque estás integrada al sistema de salud, el neonatólogo ya te está esperando, sabe que ya vienes con un bebé entubado, ya sabe lo que le metiste o está listo porque sabe que no le has puesto nada, ¿no? Y entonces el equipo neonatal está listo y en 30 minutos ese bebé está en la UCI. ¿Okay? Si no estás integrada al sistema azul, le llamas a la ambulancia, llega la policía, evalúan si fue un parto o un aborto clandestino, negocian, mientras tanto sigues ventilando, te lo llevan al hospital, el neonatólogo te echa la bronca por si tú sabes diagnosticar un prematuro o no, que qué hacías tú atendiendo ese parto, que cuánto tiempo, y mientras tanto el bebé acostado en una cama sin, ¿no? Sin atención. Es una tragedia. Entonces, los que se mueren y los que no les va bien cuando no estamos integradas es las mujeres y los bebés. Pero sí hay que aclarar mucho que la tasa de complicación es muy baja porque tu población de base es de muy bajo riesgo. ¿Ok? Claro, realmente el verdadero drama que sufrimos es porque al no estar registrada o incluida aún la casa de partos y el parto domiciliario no es muy aceptado, se trabaja, hay casas de partos que no están habilitadas y se trabaja de una manera, como vos decís, desordenada, descoordinada y termina sucediendo este tipo de problemas. Porque el drama es un drama sociopolítico y donde integrar la casa de partos, de verdad ya el parto se ha hecho político, la casa de partos se ha politizado también, porque necesitamos que sea integrado al sistema de salud. Es necesario, porque van a existir más allá de si la política quiere o no quiere, como sucede en todos los aspectos vitales de la vida. Y el parto es un acto de la vida, es un acto realmente social y de la mujer. Gracias por tu... Lo que te respondería es que tiene, o sea, que estoy también un poco viendo el chat, pero tiene que ver con en una sociedad siempre vas a tener mujeres que pase lo que pase, van a querer un parto bajo sus propios términos, ¿no? Van a querer un parto sin anestesia, natural, con partera, en un espacio donde ellas deciden quién está allí. Ellas quieren que esté solo la pareja, o que solo esté su mamá, o que solo estén sus 17 mejores amigas en un live, ¿no? Esas mujeres, por mucho que tú legalices o ilegalices el parto fuera del hospital, no van a dejar de existir y van a seguir haciendo lo que ellas quieren. Lo mismo que sabemos que cuando tú ilegalizas el aborto, no es que las mujeres dejen de abortar, lo hacen bajo sus propios términos. Entonces, dado ese hecho de que las mujeres a veces hacemos lo que nos da la gana, ¿cómo podemos hacer que eso sea seguro? ¿No? Esa es la premisa, porque entonces el gobierno quiere que las mujeres estén bien y que no les pase nada en el parto. Los médicos quieren que las mujeres estén bien y no les pase nada en el parto. Las parteras quieren que las mujeres estén bien y no les pase nada en el parto. Tenemos una agenda en común. Entonces, ¿cómo podemos atender a que esas mujeres que no quieren ir al hospital, no quieren una epidural, no quieren una oxitocina por la vena, no quieren parir acostadas, cómo podemos asegurarnos de que estén bien?
diciéndoles que son locas o que no lo están haciendo bien, no soluciona el problema. Lo que necesitamos hacer es habilitar espacios donde ellas puedan tener un parto como ellas quieren, pero de manera segura, integradas al sistema. Bien, Cris, estamos con poco tiempo, pero queremos dejar lugar excelente, la calidad con que nos transmitís, para ver la luz en Argentina. De eso se trata. Vamos a darle lugar a la compañera Lili, compañera y colega Lili y Roberta, para que puedan ir contándonos un poquito las preguntas del chat, a ver si podemos en un ratito contestar. Y desde ya decirles que las que queden de preguntas, vamos a seguir con la red, vamos a seguir con Cristina en contacto, vamos a seguir con otras colegas en contacto, para que sea posible que las casas de parto de Argentina existan. Lili. Bueno, tomo la palabra, muchas gracias a todas, gracias Andri. Hubieron varias preguntas, algunas ya Cristina las fue contestando. El control prenatal se realiza en la misma casa de partos, lo contestó. ¿Cuáles son los requisitos para abrir una casa de partos vinculado a los profesionales? También lo mencionó. Por ahí podés mencionar cuáles serían las instalaciones, Cristina, que eso no habías hablado todavía, como primer pregunta. Y otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cuál sería el parto? ¿Cuánto tiempo permanecen allí? Esas dos, si te parece. Instalaciones, necesitas un espacio de entrada, ¿no? De sala de espera donde tengas tu compu, tu recepcionista, tu archivo, ¿no? Yo no sé en Argentina si usan un archivo electrónico o de papel, ¿no? Pero la puerta, ¿no? Donde la gente, si tienen que pagar, que paguen, ¿no? Tal. Necesitas una sala, ¿no? de educación, el cuarto donde se da preparación al parto, reuniones, una sala de conjunto, ¿va? Necesitas consultorios prenatales y ginecológicos. Yo creo que el modelo debería de ser toda la vida, o sea, que podamos también hacer concepción, fertilidad, prenatal, posparto, todo. Porque la mujer ya tiene un vínculo con esa casa de partos, entonces todo lo que es de su salud debería de poderse hacer. Y necesitas cuartos de parto, ¿no? Los cuartos de parto son labor, parto y recuperación. No se separa la mujer para las tres fases, porque para nosotras, nuestro cuerpo hace todo, o sea, tú en tu cabeza no, o sea, todo es lo mismo. El cuarto de parto tiene que tener una cama doble, matrimonial, porque en la mayoría de casos hay un familiar en este evento, ¿no? Entonces, a ese familiar, sea la pareja o sea la mamá, alguien se tiene que meter en la cama con la mamá y el bebé y tienen que estar juntos. Esto es un detalle para mí súper importante. Para las que les gusta el agua, súper fan del agua, me encanta el agua, una tina para parto en agua, súper importante, a las mujeres les encanta. Y luego equipo para parto activo, ¿no? Que si pelotas, que si telas colgando del techo, ¿no? Este tipo de cosas para que el parto pueda ser activo, y control de luz, ¿no? Que las luces tengan control de subir y bajar. Necesitas armarios, y, ¿no? Como si fuera una cocina, pero en un cuarto, para todo tu equipo. Necesitas tu oxígeno, tu ambú, tus medicamentos, tus toallas y sábanas, todo, cosas para calentar, todo eso lo necesitas ahí. Necesitas un espacio para lavar, ¿no? Porque hay que lavar un montón de cosas. Necesitas una cocina. Es maravilloso si puedes tener dos cocinas. Una cocina para equipo, esterilización. Por ejemplo, nosotros en las casas de parto en México lo que hicimos fue habilitar un baño como espacio de esterilización y limpieza. Entonces, la ducha la convertimos en un tinaco industrial para lavar el equipo, el esterilizador está ahí. Y luego una cocina para comer, que la familia pueda comer, que tú puedas comer, que la gente pueda comer, ¿no? Porque en los partos se come y después del parto se come, ¿va? Y luego mucho armario, porque hay que tener muchas toallas y muchas sábanas. Y la otra pregunta era ¿cuánto tiempo se queda la gente? Mira,
Hay mucha flexibilidad. Hay muchas casas de parto que no tienen un criterio sobre con cuántos centímetros tienes que ingresar, ¿no? Si tú quieres ingresar, puedes ingresar. Tiene mucho que ver con qué tan lejos vive la mujer de la casa de partos, ¿no? Aquí en Estados Unidos, donde la gente vive unas distancias enormes, si llegan a la casa de partos no la vas a mandar de vuelta a la casa porque seguro va a nevar y está 4 horas y mejor que se quede. En otros lugares, por ejemplo en Chiapas, donde todo estaba 20 minutos, si una mujer llegaba y estaba en 4 centímetros, la mandábamos a casa. ¿Para qué estar ahí? ¿No? En posparto, en Estados Unidos hay una regla, me parece muy interesante esta regla, que en 4 horas las mujeres se tienen que ir a casa. La idea es la siguiente, que si la mujer no está en condiciones para irse a casa en 4 horas, entonces no es un posparto fisiológico y no debería de estar ahí, tendría que estar en un hospital. Yo creo que los latinos somos bastante menos fríos y nos gusta que la gente esté, ¿no? Que esté en la cama, que se tome su té, que duerma, que esté más acogida, más apapachada. Y a mí en México me gustaba mucho que se quedaran al menos 12 horas para que entonces la revisión del bebé la hiciéramos al día siguiente, por comodidad nuestra, para no tener que ir a la casa de la señora al día siguiente o que ella no tuviese que venir con nosotras. Entonces, me pasaba que mamás que tenían muchos hijos les encantaba porque era una noche sin todos los hijos, era maravilloso, ¿no? Las jóvenes les encantaba porque era una noche sin sus padres, ¿no? Era como el honeymoon suite, ¿no? Tenían privacidad. Va a depender, hay mujeres que se sienten bien y se quieren ir a casa más, o sea, mínimo 4 horas, ¿no? Si se quiere ir a casa en media hora, dile que se espere. Pero sí había mujeres que me decían, ¿me puedo quedar todo el fin de semana? Y le decía, no, mi amor, te tienes que ir a tu casa porque tengo que limpiar, tengo que esperar la siguiente. Entonces, somos más flexibles que en un hospital porque no estamos cobrando por hora, ¿no? La cama. Uh-huh. Bueno, sigo, Cristina. Sí. Preguntan cuál fue el mayor obstáculo para la habilitación de las casas de parto y cómo lograron vencer los obstáculos. Y Mira, creo, perdón, Cris, y creo que esta va a ser la última para liberarte a vos, si estás con tu tiempo ahí sí, ya al límite. sí. Y bueno, nos quedaremos nosotras contestando lo que podamos a la gente, pero ahí te damos la palabra. Sí, yo creo que el problema más grande es esta confusión entre establecimiento de salud y parto en casa, ¿no? Creo que hay una confusión de que estamos hablando de la casa de la partera, donde ella está tejiendo y las mujeres están teniendo hemorragia. Ya. Creo que esa es la confusión, y esta confusión de, pero ¿cómo puede haber un parto sin un ginecólogo? ¿Cómo puede haber un recién nacido sin un neonatólogo? ¿Qué va a pasar si hay una complicación? Y ahí es revisar muy bien cuál es el papel de la partera, ¿no? De que la partera no es una dula. La partera tiene competencias clínicas y tiene que saber realizarlas, ¿no? Ojo, no significa que las dulas no tienen un papel en las casas de parto. Sería muy bueno que las casas de parto también tuvieran dulas. Pero la competencia clínica de la partera es poder manejar un parto, y esto lo dice la OMS, le dicen todas las asociaciones de parteras en todo el mundo, incluyendo la de Argentina, que tú como partera deberías de poder atender un parto normal, manejar y estabilizar una mujer con complicaciones y saber cuándo referirla. Lo mismo. En la casa de partos estás haciendo lo que tú ya haces, pero lo estás haciendo en un establecimiento. Y el otro tema es la distancia del hospital. Aquí hay 2 campos. Un campo es que la casa de partos tendría que estar a menos de media hora del hospital. Eso es ideal, porque entonces en una urgencia sabes que llegas en menos de media hora, que es fantástico, ¿no? Ahora, hay otro lugar para las casas de parto en lugares rurales, porque en los lugares rurales cada vez hay menos hospitales y definitivamente hay menos especialistas. Entonces, si hay un argumento, y esto es muy relevante en la región de América, que no es relevante en Europa, porque en Europa todo está a 20 minutos, porque es una región de este tamaño, pero en América tenemos lugares que parece en el mapa que están a 1 centímetro, pero hay 7 montañas que los separan, ¿no? Entonces, y el modelo aquí a referirse es Canadá. En el Ártico de Canadá tienen casas de parto. Y ahí lo que hacen es que, esto fue porque las comunidades indígenas decidieron que estaban hartos
de que las mujeres tuviesen que ir a Montreal a parir, porque las llevaban en avión con 36 semanas, las llevaban a casas maternas a Montreal, tenían que estar sin su familia, parir en Montreal y luego regresar después de haber parido. Las comunidades indígenas decidieron que ni hablar, que los partos iban a ser ahí, en el Ártico. En el Ártico tienes un problema de que no pueden haber traslados de emergencia, porque el traslado es en avión, hay que llamar a un avión a Montreal y el avión en buenas condiciones meteorológicas tarda 4 horas. Eso sin que haya tormenta de nieve, ¿ok? Entonces estamos hablando de que no pueden haber emergencias. Entonces lo que tienen es un sistema de casas de parto manejados por parteras, no hay médicos, y refieren al 20% de las mujeres a Montreal en el prenatal para parir. Estas son todas las mujeres que ya describimos, diabéticas, hipertensas, con el bebé sentado, etcétera, etcétera. Las demás mujeres paren en las casas de parto, tienen una tasa de traslado obviamente menos del 10%, porque es un drama trasladar, y sus traslados suelen ser por falta de progreso, ¿no? Pocos, pero sí ocurren. Y cuando hay emergencias, ¿qué pasa? Que las parteras ya tienen estabilizada a la mujer, ¿no? Entonces, tienen un criterio de transferencia bastante alto para asegurarse, no pueden tener, tú no puedes decir quiero una epidural con 10 centímetros, pero para cuando llegó el avión, ya tu bebé ya está gateando, ¿no? Entonces, los dos modelos son interesantes y hay gobiernos que les gusta mucho la idea del modelo de la casa de parto rural, porque tú no puedes tener mujeres multigestas teniendo que irse 6 horas a un hospital. No van a llegar, es imposible, ¿no? Y muchas mujeres no se quieren ir o no se pueden ir en la semana 36 a una ciudad a esperar a su parto. No es realista, ¿no? Y hay otros gobiernos donde ese modelo no les gusta nada, porque entonces, ¿qué tal si hay una complicación? Y entonces yo prefiero que mis casas de parto estén en la ciudad a 20 minutos. Cada gobierno va a tener sus preferencias. Al final las dos cosas son necesarias, ¿no? Cristina, ¿cómo estás con tus tiempos? Si no, hay un par de preguntas más para hacer. Sí, claro. Sí. ¿Sí? Adelante. ¿Puedes? Sí. Bueno, Lili o Roberta y... Bueno, otra de las preguntas que teníamos era, en el contexto de casas de partos privada, ¿cómo sería esta interacción con respecto a la necesidad de seguimiento y atención en el hospital? Sí. ¿Quién realizaría el traslado si fuera de emergencia? Es una de las preguntas. Lo mismo. Y deja preguntar bien. una a la vez porque si no, no se me vaya a olvidar. Es lo mismo, si tú estás en un hospital privado y hay una complicación y tienen que trasladar a un hospital público, que a veces lo tienen, porque hay muchos hospitales privados que no tienen capacidad, no tienen banco, no tienen, ¿no? X capacidades, lo mismo, o llamas a la ambulancia o te la llevas o en tu coche o en el coche de la pareja. Nosotras, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, tenemos la condición de que tienen que traer un coche al parto, ¿no? Porque en México el tráfico es espantoso, horrible, como cualquier ciudad grande latinoamericana, y entonces queremos tener un coche ahí por si la mujer quiere un traslado de bicicleta, nos la podemos subir al coche y nos vamos tranquilamente. No quieres hacer un traslado de bicicleta en ambulancia, es usar recursos. Yo he trabajado en ambulancia y lo que menos nos gusta es que la gente nos llame de taxi, es una falta de respeto a nuestro trabajo, pero también es que estás llegando al hospital con cara de emergencia y se baja una señora en la ambulancia y dice, lo que quiero es una epidural. ¿No? El equipo en urgencias te van a decir, ¿qué es esto? ¿No? Es más complicado porque la casa de partos independiente tiene que tener una relación con el hospital de referencia, ¿no? O con varios, que si estás, ¿no? Si tienes uno cerca de la casa de partos, pues vas con el director, presentas el proyecto, explicas lo que estás haciendo y hay una relación, ¿no? Que puede ser buena o mala, pero de todas formas tú vas a estar trasladando. Entonces la relación tiene que existir. Nosotras en México también tenemos una relación con hospitales privados en México, porque lo mismo, los traslados de bicicleta, nosotras tenemos varios hospitales en México que son hospitales humanizados, donde hay gines humanizados. Entonces, puedes llamar a un gine humanizado, la mujer llega, le pone una epidural, hay un hospital en México donde hay hasta tinas para parir, son salas de LPR,
La atención es muy humanizada, es una casa de partos con quirófano, ¿no? Y si acaba en cesárea, pues son cesáreas bastante humanizadas, la pareja está en el quirófano. Claro, la pareja tiene que pagar, ¿no? Y va a depender de su seguro, su capacidad económica. Y ahí es también tener relación con ginecólogo. Normalmente el ginecólogo tiene su pediatra, ¿no? Como que el team lo arregla el ginecólogo. Y también tener una relación con el hospital para que el hospital entienda que tú estás trasladando gente que ya está en trabajo de parto y se está trasladando para mayor atención. No es un... Es importante diferenciar que esto no es una mujer que se puso de parto en casa y está yendo al hospital en contracciones, ¿no? Que sí necesita una atención bastante... Si es una urgencia, obviamente inmediato, pero si es de bicicleta, que sí hay que atenderla, ¿no? ¿Y la otra pregunta era? Y la otra pregunta es, ¿cómo lograron la habilitación de las casas de parto que se instale en la agenda política, que se apruebe como figura legal nacional? Presionando. Lo mismo que están haciendo ustedes. No, o sea, hay que encontrar aliados, ¿no? Yo creo mucho en encontrar aliados en la izquierda y en la derecha. Porque esto lo he dicho antes, la casa de partos entra perfectamente en una agenda de izquierda y también entra perfectamente en una agenda de derecha. Y de esa manera, entonces, puedes tener una propuesta que está apoyada por los dos partidos. Y eso es genial, ¿no? Porque es muy raro que una propuesta esté apoyada por los dos partidos. Normalmente un partido dice, no, esto no va con nuestra agenda. Pero la agenda de maternidad y de proteger a las madres y los bebés es una agenda tanto de izquierda como derecha. Entonces, encontrar una serie de personas en el Congreso, en el Senado, a nivel local también, que sean, ¿no?, los campeones de esto y que hagan... el trabajo político es el mismo. Y Argentina, o sea, ustedes se llevan el premio de trabajo político en temas de mujeres, por favor. O sea, a mí no me pregunten nada. La ola verde la inventaron ustedes. Así que ustedes hagan lo que están haciendo, que lo están haciendo muy bien. Te hago una pregunta, Cris. Dicen que acá la gran diferencia en nuestro país, en realidad, y en los hospitales, que son gratuitos en su mayoría, por ende hay urgencias en la rotación de camas. Yo creo que se refiere más que nada cuando hay que hacer traslados, ¿no? Las parteras nos empoderamos para enfrentar al modelo médico hegemónico y decidir. Diana que preguntó esto, no entiendo bien esto de empoderarnos, obviamente todas nos queremos empoderar, ¿sí? Y el modelo hegemónico es bastante fuerte acá en Argentina, lo sabés. Y cómo hacemos, por ejemplo, con el tema de las derivaciones, porque muchas veces nuestras propias colegas, si llamamos al segundo nivel, debemos hacer una derivación porque es una urgencia, se enojan. Pasa mucho acá con los partos domiciliarios, ¿sí? Tienen que ser derivadas al segundo nivel y son recibidas por las mismas obstétricas y tienen una cara tremenda de querer putearte, más o menos. Sí. Mira, en Canadá, a mí este ejemplo me pareció súper interesante. Cuando se legalizó la partería en Canadá, lo que hicieron fue, para empezar a convencer a los médicos de que no todos los partos con parteras acaban en catástrofes, y en Canadá la mujer es la que elige dónde va a parir. Ella elige si quiere parir en casa o en hospital, y en los estados donde hay casas de parto, en casa de partos. No es el médico ni la partera la que decide por ella. Entonces la partera o la acompaña al hospital o la acompaña a su casa. Entonces lo que hacían es que en todos los hospitales hay pues el típico dashboard donde se va apuntando quién ha parido hoy, ¿no? O quién tiene cuántos centímetros, o sea, hay como un sistema donde el hospital sabe quién ha parido. Y lo que hacían era que el hospital de referencia del que estaba pariendo en casa con partera se incluía en ese dashboard. Entonces, cada vez que había un parto en casa se anotaba, Juanita parió en casa a las 10:45 sin complicaciones. Pepita parió en casa a las 7:45 sin complicaciones. Y entonces los médicos empezaron a dar cuenta de que la mayoría de partos en casa con parteras salían bien y que el 20% se
trasladaban al hospital, les ampliaron el espectro de entendimiento, porque obviamente un médico que está sentado en urgencias, lo único que ve de parto en casa son las complicaciones. Tú nunca le avisas a un médico y dices, oye, nada más te llamo para decir que atendí un parto y me salió bien. Te va a decir, pues, ¿por qué me estás llamando? ¿No? Y justo lo que hicieron en Canadá fue eso, informar a los médicos de todos los partos que salían bien, para que pudieran entonces entender de que lo que estaba llegando al hospital solo era un porcentaje. De un día que se atendían 40 partos en un hospital, habían 4 en casa y nada más uno se trasladaba. ¿Me explico? Claro que se van a enojar, desde luego, ¿no? Podemos trabajarlo bajo varios términos. Te estoy trayendo información, te estoy explicando lo que está pasando. También enfocar en que la mayoría de traslados van a ser por falta de dilatación. No vas a estar trasladando mujeres hemofílicas con trillizos sentados, ¿no? O sea, trasladar una complicación ocurre muy, muy de vez en cuando y generalmente lo que vas a trasladar es una falta de dilatación, ¿no? Y sí, o sea, tiene que ver con eso. Es que esta mujer, o sea, lo sabemos todos, es que tenía que haber empezado en el hospital. Sí, pero como nadie tiene una bolita de cristal, nadie sabe que no iba a parir y que no iba a dilatar y... Sí, es el dilema de siempre, pero también obviamente tiene que ver con temas mucho más complicados con que el papel de la partera, el rol de la mujer en la sociedad, que si podemos parir o no, ¿no? Bueno, quería contestarles que no abrimos este conversatorio a que participen, solo participar a través del chat. Y bueno, este es el comienzo de unos cuantos, así que yo sé que están muy entusiasmadas, nos da una alegría inmensa que estemos muy entusiasmadas todas, muy atentas, hay mucho por debatir, hay mucho por hablar, recién estamos empezando. Así que le voy a ceder la palabra a Anita Jiménez para que vaya un poco despidiéndonos a Cris y la vamos soltando porque también debe tener sus cosas y eso es lo que acordamos con ella y ya nos ha regalado casi unos 20 minutos más. Así que, bueno, te cedo la palabra, Ana, abrite el micrófono y vamos. Muchas gracias a todas. Desmuteate, Ani, desmuteate. Ahora sí, desde ya es para agradecer y con mucho cariño, con mucho afecto y mucho respeto, porque es una gran referente, Cristina Alonso, para nosotras, y su palabra es una palabra como toda la palabra tiene mucho valor y tiene un peso que para nosotros es un apoyo enorme en nuestro país, donde estamos como con un gran conflicto con este tema desde hace tanto tiempo y en estos momentos es mayor porque está la pandemia de por medio. Y gracias por habernos dado un gran aprendizaje, tus conocimientos tan claros, tan seguros. Para nosotros es una gran carga de una nueva renovación de la energía y hemos sacado, pero muchísimas dudas. Y como dice Sandra, este es un primer conversatorio y estamos todas muy atentas, muy en alerta para poder lograr esto que se puede llamar sueño, pero en realidad es algo que es un derecho, que lo queremos a corto y mediano y largo plazo. Es un proyecto que tiene distintas etapas. Creo que la primera ya la hemos pasado. Y el apoyo que nos has brindado hoy, Cristina, tu tiempo y tu conocimiento es de un gran valor y que nosotros podamos, así como queremos replicar nuestro conocimiento a nivel local, contribuir a la mujer, por supuesto, a nuestra profesión y a la sociedad con partos y con nacimientos sin violencia, que volvamos a ese gran dar a luz que es mágico, porque de verdad un nacimiento es de lo más mágico,
y que las mujeres estén más sanas, más enteras y más empoderadas. Esa es la idea. Así que todo nuestro agradecimiento, y te iremos a visitar a México la próxima, a ver si nos toca a nosotras. Y para quienes lo deseen, si se van anotando preguntas para una próxima vez, digamos que vamos a tener una próxima vez. Sí, igual, sí, perdón, decir que está el compromiso también de la diputada Mónica Cristina, te digo, que lamentó mucho no poder estar hoy, pero sí quisiera volver a encontrarse con vos y con todos nosotros en otra oportunidad, y tiene tu libro también sobre su escritorio. Así que, bueno, gracias. Bueno, queremos agradecerte, Cristina, nuevamente. Queremos agradecer también a las compañeras de la Red Argentina Casa de Partos por estar siempre unidas y seguir sumando gente para que, bueno, visibilizar y que sea factible y posible en Argentina. Entre otras cosas, visibilizar, tenemos un largo camino a casa de conquistas, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero de logros, de sueños, de logros que tenemos entre todos los que queremos que en la Argentina haya casas de partos. Así que, Cris, muchas gracias. Y bueno, no sé si querés despedirte vos. Muchas gracias a todas. No pierdan el ánimo. Cuando se cansen, descansen y luego sigan, ¿no? Y mucho ánimo. La verdad es que son una inspiración para el resto del continente, así que crean mucho en lo que están haciendo, que es muy importante. Así que gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Nos vemos, Cris. Gracias. Bueno, nosotros seguimos acá con la Red Argentina y le cedo la palabra a mi compañera Natalia para que presente un poquito la red y bueno, nos cuente y contarles a ustedes lo que estamos haciendo y cómo estamos trabajando. Natalia o Roberta, quien quiera tomar la palabra. Sí, Robert, ¿querés contar más de los comienzos e invitarlas a participar? Sí, yo quería compartirles que una de las acciones que estamos haciendo es juntar firmas con un Change, que ahí compartimos el link para que puedan firmar y poder hacer posible como una de las acciones las casas de partos en Argentina, así que si pueden compartirlo y firmar es una gran ayuda. Si quieren sumarse a la red, ahora vamos a volver a compartir el mail para que puedan escribirnos y sumarse a las distintas comisiones que estamos trabajando. ¿Qué más? ¿Qué más, Nati, tenemos para compartir? Esas dos cosas son las que yo estoy ahora acordándome. Y alguna más que se acuerde, eran las dos que yo quería decir. No, invitar desde la red a participar, ¿no? Y que también sea ley el proyecto de casas de parto por un mejor nacer para nosotras, nosotros y los que vienen atrás. Anita. Bueno. Sí, yo lo que quería agregar, agradecer a las autoridades que tenemos presentes, que es un honor que estemos juntas incluso todas escuchando al mismo tiempo y haciéndonos preguntas, y ojalá que se hayan dispersado por un momento los grandes temores y los grandes prejuicios que hay sobre las casas de parto, y la lucha que nosotras llevamos adelante, que sea compartida. Entonces deja de ser una lucha y pasa a ser un derecho de todas. La que lo quiera llevar adelante, lo lleva adelante. La que no quiere, quizás en esta etapa no quiere y lo va a poder hacer más adelante. El tema es que la casa de partos es una gran entidad que nos va a permitir a nosotras, las parteras, las licenciadas obstétricas,
y trabajar en forma comunitaria con nuestras pares, comunitaria con el resto de profesionales que se encargan de la salud materna-infantil o de la educación materna-infantil, que nosotras podamos brindarles a nuestro país lugares de salud, y que nos pongamos al día con todas las leyes que están a nuestro favor, que son leyes hacia la mujer, y que nosotras somos parteras, pero somos mujeres. Entonces tenemos nosotras, junto con las mujeres, con la mujer, diría Silvio, porque siempre lo dice, con la mujer estamos compartiendo los derechos, y los derechos que nosotras, o las limitaciones y la falta de libertad que tenemos en estos momentos de decidir, es la falta de libertad que va a tener la mujer, porque vamos de la mano con eso. O la libertad de la mujer nos contagia a nosotras y nos vamos a poder liberar también. Y sí, poder elevar de verdad, que no sea una cosa discontinua el valor, porque nosotras juntamos títulos, juntamos conocimiento, pero laboralmente y jerárquicamente, tener criterios, tener decisión, poder gestionar, ese es como un techo de cristal que tenemos que poder, o lo levantamos o lo rompemos, no sé cómo hacer, pero de verdad tenemos una capacitación tan grande, y la frustración también es muy grande cuando eso no se puede ejercer. Y eso después va en contra de nuestro hacer cotidiano profesional. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿qué pasa con la violencia obstétrica? ¿Qué pasa? ¿No quieren a las mujeres? Sí que las quieren. Lo que pasa es que junto con las mujeres están con una falta de libertad, con una dependencia, con una violencia institucional encima muy grande. La casa de partos no solamente va a aportar a la fisiología misma del parto y del nacimiento, sino que va a aportar a la fisiología nuestra, de nuestro derecho a trabajar en mejores condiciones. Y las mejores es trabajar en libertad, con tranquilidad, y teniendo criterios, saber que los tenemos, que para eso estamos estudiando, para eso nos estamos capacitando. Es lo que quería decir. Muchas gracias de todo corazón por haber aceptado la convocatoria. Muchas gracias. Bueno, y bueno. Anita, siguiendo y tomando tus palabras, contando un poquito más de la red, y ya vamos cerrando porque estamos a 3 minutos y media, y queremos no tomar más del tiempo que prometimos. La Red Argentina Casa de Partos se crea en plena pandemia porque necesitábamos visibilizar que necesitamos casas de partos en todo el territorio nacional de la Argentina. Así como Alicia Silio nos contaba que la verdad es que somos pocas las parteras en Argentina, que hay pocas escuelas en relación a otras partes del mundo. Deseamos profundamente que cada vez seamos más para no solo visibilizar las casas de parto, sino volver a algo ancestral que es el parto fisiológico, atendidos, asistidos por parteras, además de otras actividades que podemos hacer, saben bien todas, en todo el país. Acá tenemos compañeras de Santiago del Estero, Aide Infante, que la quiero nombrar, que es parte de la red, y otras compañeras, y la idea de la red es que en cada lugar que haya alguna lucecita de alguna persona que le guste, que quiera casas de parto, aunque no sea partera, que se pueda poner el lugar de la posibilidad, y en su lugar incentivarlas desde la red, generarle este sillón, este colchón, para que pueda incentivar en su provincia, en su localidad, en su pueblito, que haya un lugar, porque donde hay una mujer con necesidades para parir, debe haber un derecho para conquistar, y también, ¿por qué no?, una partera que vaya a llevar luz a ese pueblo que no tiene ahora.
y para eso también hay que capacitarse para asistir en casas de partos, y también hay que seguir llevando nuestra profesión a cada lugar que sea posible. Y vienen generaciones donde, bueno, van a tener esa oportunidad. Por eso queremos casas de partos, una opción más que las mujeres y las parteras tengan para trabajar, y todos los profesionales que ayuden para ese nacimiento en paz, sin violencia, en un buen nacer y en un buen parir. Muchas gracias, compañeras. Y bueno, ¿qué más decir? Gracias a Miriam Aquino, que la veo ahí del Colegio Quinto, a Inés de Tucumán y a tantas otras compañeras que las invitamos en la provincia que estén, en el pueblo que estén, a sumarse a esta red. Cuanta más seamos, más vamos a poder llevar este colchón acompañando el proyecto de ley que presenta la diputada en un marco regulatorio para toda la República Argentina. Muchas gracias.